Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. En la física cuántica, el efecto observador afirma que allí donde pones la atención, pones la energía. Joe Dispenza. ¿Qué haces, Ale? Yo tenía una frase más compleja, pero viste que la producción es complicada, ¿no? Me la censuró. Y un amigo me pasó esto. Sí, tenemos una producción muy jodida. Súper exigente. Sí. Bueno. Capaz que en el episodio de hoy, que vamos a ver el observador, puedo entender más esta frase de Dispenza. Seguramente. Pero vamos a empezar por la definición formal, la definición que aparece en todos lados, que es un adjetivo, el observador, la palabra observador es un adjetivo y se entiende por observador aquel que observa, mira, analiza, examina, estudia, acecha, nota, curiosea, percibe, contempla o advierte. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el arte de observar verdaderamente es útil. En este caso de lo que estamos hablando, cuando nosotros nos observamos a nosotros mismos. Y en esto podemos basar, por ejemplo, una frase de Carl Gustav Jung. Y él decía, quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Entonces, ¿por qué es tan importante tener la actitud del observador? ¿A vos qué te parece, Alejandro? Yo veo el observador como el estar presente y eso me permite evitar estar en piloto automático, que como vimos en los primeros episodios, el piloto automático ejecuta los programas que arrastramos de la niñez e incluso de antes en el inconsciente. Y por lo general, al menos en mi caso, cuando estoy en piloto automático, hago macanas. Entonces me está funcionando esforzarme en ser el observador de mí mismo y de las situaciones que pasan. Y decime una cosa, si tuvieras que ubicar el observador en el cerebro, ¿en dónde lo ubicarías? Y mira, a mí por la cucaracha me están diciendo que es el neocórtex, que es el cerebro más joven, ¿no? Que hoy cuando hablamos de la mente consciente, ¿no se ubicaban en la misma parte del cerebro? El observador se ubica en el lóbulo frontal. En esa parte, anduviste cerca, ¿no? Anduviste ahí, pero es una parte específica. Es donde está, podríamos decir, el capitán del barco, el gerente administrativo de nuestra realidad. Entonces, el observador es quien genera un espacio entre la acción y la reacción. Por ejemplo, si yo simplemente reacciono a las cosas que me pasan de manera cotidiana, estoy en piloto automático porque no pasa, en este caso, el gerente por la administración de lo que está pasando. Simplemente estoy reaccionando y estoy yendo con lo que mi cerebro ya sabe hacer de manera repetitiva. Entonces, cuando yo dejo un espacio entre la acción y la reacción, puedo determinar cuál es el comportamiento que más me conviene. Podríamos poner un ejemplo de esto, ¿no? Un ejemplo Creo que vos sencillo. tenías un ejemplo interesante. Sí, yo tengo varios ejemplos interesantes. Bueno, pero con tal que podés contar. Nosotros lo dejamos para otro momento. Bueno. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del observador. Muchas veces yo puedo darme cuenta de que hay personas que no me eligen. Ejemplo. Algo muy sencillo, ¿no? Hagamos un pacto. Imagínate que yo sistemáticamente estoy llegando tarde a todas partes. Eso es un ejemplo sencillo. Y en este país parece que fuese una especie de
de norma, no está bueno llegar en hora. Y eso no está para nada bien. ¿Por qué? Porque cuando las personas establecen un pacto, yo siempre digo, los pactos se establecen para cumplirse. Y hay dos involucrados o más en un pacto. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo me encuentro contigo en determinado lugar y a determinada hora, pero llego 15 minutos más tarde, en verdad no estoy respetando el pacto. Entonces, lo primero que estoy haciendo es no respetarme a mí. Y lo segundo que estaría haciendo es no respetarte a ti. Obviamente que hay razones para llegar tarde muchas veces, pero en general no las hay. Y en general, cuando uno llega tarde a un lugar, debería avisar. ¿Por qué? Y bueno, porque el otro está esperando. Yo siempre observo mucho eso, porque es como decir, es el principio de la falta de respeto entre dos seres o más. ¿Por En qué? eso Porque estoy de la acuerdo, pero persona, a ver, decime. me encanta interrumpirte, Ale. ¿Cómo No, dale, relacionas dale, dale. esto? Y viste que no me tomé el ansiolítico, entonces, ¿Cómo relaciono esto con el con el observador? Por observador. ejemplo, yo siempre que quedo en algo con alguien, siempre me pregunto antes de llegar, porque yo soy muy puntual, generalmente estoy antes, unos minutos antes. Entonces yo siempre me pregunto cuál va a ser mi tolerancia, a menos que me avisen, obviamente, porque a todos nos pueden pasar cosas. Entonces yo observo mi respeto conmigo primero. ¿Cuál es mi tolerancia a esta situación? ¿Cuánto tiempo voy a esperar? Entonces espero el tiempo que corresponde y si no tengo resultados, directamente me voy. ¿Por qué? Porque yo tengo que observar ese vínculo conmigo de ser respetuoso. Y es muy común, por ejemplo, que no se cumpla. Estoy dando un ejemplo muy sencillo de entender, porque esto es muy habitual. Entonces yo considero, por ejemplo, que una persona que no cumple un pacto es una persona que ya no me está eligiendo, de alguna manera, porque establece conmigo una forma de funcionar que después no va a cumplir. Y si yo en el primer momento no pongo un límite a eso, estoy habilitando a que vuelva a pasar una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque si yo no observo qué es lo que pretendo en mi relacionamiento con los demás, voy a dejar abierta una puerta, en este caso, de patrones repetitivos de cosas que no me gusta que pasen. Por eso es importante ser el observador, porque uno tiene que decir, bueno, cuando yo me respeto a mí mismo, ¿qué espero de un vínculo con otro? Por dar un ejemplo sencillo, llegar tarde, obvio. Bien. Entonces, esas son las cosas que a mí me van a permitir relacionarme sanamente. Primero yo me elijo y me respeto. Y así le voy enseñando al otro cómo vincularse conmigo. Y acá viene lo que hablamos, creo que fue en el capítulo anterior o en el anterior, que era la primera regla del inconsciente. La primera regla del inconsciente dice, el otro no existe. Por lo tanto, en el espejo de mi realidad, siempre estoy reflejando, espejando o mostrándole al otro cómo tratarme. Pero yo para eso primero lo tengo que tener claro conmigo. ¿Me hago entender de esta manera? Está claro. Está claro. La línea del Ahora espejo. imagine, exacto, Trato a entonces, otros como me trato a mí. exactamente, entonces, pero vamos a imaginar por un instante que esto no pasa, que yo quedo en encontrarme con alguien a determinado horario y sistemáticamente 5 o 10 veces llega tarde y yo espero y espero y espero, pero capaz que en la vez 8 se me salta la térmica, porque 7 veces antes nunca dije nada, pero la vez 8 dice que me enojo, ¿no? Y le puedo decir, pero hace horas te estoy esperando, pero siempre lo mismo, pero no sé qué. Entonces, ahí no hay espacio entre la acción y la reacción, simplemente reaccioné. Pero hay 7 veces antes, 7 encuentros anteriores en los que jamás manifesté que para mí es importante que si pactamos un horario lo cumplamos. ¿Te das cuenta?
Por eso es importante ser el observador, porque en la medida en que yo tengo las cosas claras para mí, se las voy a poder explicar al otro, porque tampoco está bueno para el otro que yo me enoje cuando durante 7 veces no dije absolutamente nada. Entonces el otro no entiende por qué me enojé. Si llegó tarde la 8ª vez, para él era igual así siempre, porque yo nunca jamás antes establecí un orden a esta situación. Siempre al Bien. callarme y al asumirlo, le estoy diciendo con mi actitud, está todo bien, llega cuando quieras que yo te espero hasta la eternidad. Atentos a aquellos que están en relaciones con otra persona, tomen nota. No Sí, solo llegar relaciones con tarde, ¿no? personas, En el trabajo, con la pero familia, la pareja, en, los en todo hijos. tiene que haber un orden. Pero el orden primero es el orden de conocerme y el orden de poder transmitir. Lo que pasa es que hay veces, en general pasa siempre, que las personas están tan carentes que van a sostener y aguantar un montón de cosas por no tener que decir que no, por el miedo a quedarse sin ese vínculo o sin ese encuentro, o llamémosle como sea. Entonces es importante que si ese también es mi caso, yo pueda observar mi carencia y resolverla. Porque si no, siempre me voy a estar vinculando desde los pedazos, ¿no? Todos los pedazos rotos, yo me vinculo y tapo agujeros, pero en realidad ni me estoy conociendo ni lo estoy resolviendo. Entonces siempre va a haber acción y reacción, pero entre la acción y la reacción no va a haber un espacio. Al no haber un espacio que tiene que estar en ese espacio, el observador es como el monitor de la computadora. Si yo no monitoreo lo que está pasando, ya sea donde sea, no sé, prendo la lavadora. La lavadora tiene un montón de lucecitas que más o menos nos van indicando por lo menos cuánto falta para que termine el proceso, etcétera. Entonces, todos los electrodomésticos en general tienen una pantallita o algo para monitorear en qué está el proceso. Y a nosotros nos parece normal eso, pero en ningún momento nos damos cuenta lo importante que es monitorearnos a nosotros mismos. Porque si yo no dejo espacio entre la acción y la reacción, después llegamos a los extremos en donde yo me enojo y por ahí te mato. Así de sencillo es. Es Entonces, que es común para nosotros, lo más común es no estar en el presente, ¿no? Estamos manejando, exacto, estamos pensando en otra cosa, nos estamos bañando y estamos pensando en otra cosa, lo que voy a hacer después. Y estoy cocinando, siempre es en otro momento que estoy. Entonces totalmente, siempre estoy en piloto automático. total y absolutamente. A mí me gusta mucho una frase de Georges Gurdjieff, el filósofo ruso, que él decía, el verdadero trabajo interno surge cuando un hombre comienza a observarse a sí mismo. Y es tal cual. Cuando yo activo el observador es cuando realmente empiezo a trabajar conmigo. Para lo que sea, para absolutamente lo que sea, ya sea laboralmente, como padre, como hermano, como hijo, como pareja, en todos los ámbitos y en todos los roles que vamos desarrollando a lo largo de la vida, es importante que nos observemos, porque si no nos observamos, estamos, como yo siempre digo, como gallinas sin cabeza. Vamos, no sabemos a dónde, no sabemos para qué, no entendemos nada, solo vamos, ¿no? Como caballo desbocado. Realmente sin norte ni sur, vamos. No debe haber una vida más desperdiciada, como dice Gurdjieff, que ir como gallina sin cabeza, sin ser Transitar. capaces, exacto, transitar, respirar, como digo yo, porque el aire es gratis. Por Así, ahora, tal cual. Total y absolutamente. Te pongo otro ejemplo. El manejo del dinero, por ejemplo. ¿Qué tema el manejo del dinero, no? El otro día hablaba con una consultante, entonces ella me contaba que en algún tiempo de su vida le prestaba, en su vida en que ella trabajaba, que además tenía sus hijos, y no es que le sobrara el dinero, no le sobraba de hecho, ¿no? Es más lo que le faltaba que lo que le sobraba. Pero en determinadas ocasiones su mamá le pedía dinero prestado, entonces la llamaba y le decía, mándame, no sé, tanto dinero por el cajero que me quedé sin nada, bueno, le lloraba la milonga,
Y bueno, y ella le mandaba. Pero lo interesante no es que ella le mandara dinero a su madre porque se quedaba sin dinero. Lo interesante es saber por qué su madre, que además tenía un buen pasar, se quedaba sin dinero. Y su madre se quedaba sin dinero porque le daba el dinero a sus hijos, ya sea en préstamos, en cosas del estilo. Entonces yo le decía, qué increíble esta cosa loca que hacías. Porque en realidad, a nivel inconsciente, tú le estás sacando a tus hijos para darle a una persona no solo que tiene, sino que a su vez le está dando a otros 2 adultos que despilfarran y despilfarran y despilfarran. Entonces, de la perspectiva del inconsciente, yo le explicaba a esta chica, tu mamá te está matando, primero porque te saca el dinero a ti, que es para tus hijos, y se lo da a tus hermanos. O sea que está eligiendo a los otros 2 hijos. Pero por el otro lado, tú estás haciendo exactamente lo mismo con tus hijas. Porque trabajás 25 horas al día, no podés maternar, porque en verdad estás trabajando. Y por si fuera poco, le das a tu madre parte de ese dinero. Entonces ahí lo que uno tiene que observar en esa situación es tan poco, ¿no? Poniéndome en primera persona, como mi madre no me ama como ama a mis hermanos, en realidad voy a comprar ese amor a costa de mis propios hijos. Será importante observar este patrón, por ejemplo. Porque esto Y es que una aparte no situación funciona, tremenda. ¿no? Porque no está comprando No, nada. claro que no. El día que no le pueda pasar, se lo van a echar en cara. Pero está, es otro Totalmente. episodio ese. Otra comedia, Ese es otro otro día. episodio, ¿no? Pero como ejemplo viene muy bien, porque realmente, si nosotros observamos para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, sabiendo lo que esto implica, ¿no? Si yo trabajo 25 horas al día y no puedo darle tiempo de calidad a mis hijos, tengo que pensar qué hago con ese dinero. Porque hay algo que estoy pagando muy caro y es mi ausencia. Entonces, ubicarnos en el observador, si será necesario, total y absolutamente. Hay un pensamiento de Joe Dispenza. Vos empezaste con uno hoy, ¿vos te animás a repetirlo? Yo tengo otro que me gustaría compartir y quiero que vos repitas ese. En la física cuántica, el efecto observador afirma que allí donde pones la atención, pones la energía. En el ejemplo que acabamos de dar, la energía estaría puesta en la mamá, no en los hijos. Claro. ¿Viste? Donde tú pones la atención, estás poniendo tu energía. Mira lo que dice acá, que es otro pensamiento de Joe Dispenza. Él dice, casi todo lo que demostramos comienza con un pensamiento. Pero el hecho de tener un pensamiento no significa necesariamente que sea cierto. La mayoría de los pensamientos no son más que viejos circuitos en tu cerebro que se han instalado por tu voluntad repetitiva. Y con esto, y con el ejemplo que acabo de dar, volvemos a lo que dijimos al principio, el piloto automático. Si nosotros no nos observamos, volvemos al pensamiento del circuito repetitivo. Porque en este caso de este ejemplo, esta persona, por los motivos que sean, está acostumbrada a pagar real o simbólicamente por el amor de mamá. Entonces, no observarse la lleva nuevamente a esa línea de pensamiento en donde empieza a repetir el circuito instalado. El circuito, en este caso, de carencia. Estoy tan carente de amor de mamá que pago por él. Pero a su vez esto está generando en la generación siguiente la misma situación. Porque sus hijos, al no verse atendidos por esta mamá, les va a pasar exactamente lo mismo. Van a estar en carencia. Y sigue la historia. Y sigue la historia. O sea, realmente el observador, como decía Gurdjieff, es el primer paso para hacer que esta vida tenga sentido.
para hacer Y que es un esta vida valga entrenamiento, la ¿no? pena. Y además es un músculo que hay que entrenar, Hay que porque el entrenar. piloto, exactamente, porque como dijimos ya y como ya está explicado en capítulos anteriores, el lóbulo frontal funciona bien diferente a como lo hace el resto del cerebro. O sea que, podríamos decir, es un músculo que hay que ejercitar. Tenemos que acostumbrarnos a observar y a darle espacio a ese observador para que haya realmente un espacio cada vez mayor entre la acción y la reacción. De lo contrario, siempre vuelvo al asunto repetitivo, ¿no? Esa Qué bueno. es la realidad. Entonces, observarnos nos permite trazar una estrategia para funcionar. Nos permite elegir y tomar decisiones que estén alineadas con la vida que queremos tener. El observador es parte fundamental para que nuestra realidad deje de ser un disco rayado. Ese es el principio. No hay realmente otra forma de verlo. Por eso, volviendo al principio, que era la frase de Carl Gustav Jung, él decía, quien mira hacia afuera sueña, y acá entramos en el ejemplo de la gallina o el gallo sin cabeza, miras, va y va, y quien mira hacia adentro despierta. A mí hay un texto que saqué de Ramta que me gustaría compartirlo. Es un texto ¿Te lo aceptó muy la lindo. producción? Dice, ¿O lo es bajo me cuerda? lo aceptó, sí. No, me lo aceptó la producción, pero lo vamos a charlar juntos porque es muy interesante. Dale. Dice así, puedes disolver la prisión disolviendo las actitudes que te esclavizan, que te hacen rígido, que te hacen querer salir y beber y echar a perder tu vida. Esa es la energía que quieren, ese caos. Porque cuando te liberas estarás en una tormenta y la tormenta es como ir a la luz. Ser consciente de uno mismo significa ir a la luz y revisar tu vida. Cuando empiezas a despertar, empiezas a vivir en un principio de luz. El observador es la luz. El observador está observando tus acciones. Es mejor observarlas ahora y neutralizarlas ahora sin morir. Ramta. ¿Qué significa sin morir? A ver, esto está... Es un texto interesantísimo. Tomaste un texto larguito, ¿no? Pila de Larguito, información. sí. Tiene muchísima información. Pero en definitiva lo que está diciendo es que mientras uno no se observe, va a estar echando a perder su vida. Es muy claro en eso, ¿no? Estás transitando. Estás transitando, estás en el caos. ¿Por qué estás en el caos? Porque vas como gallina sin cabeza. Entonces, Sí. cuando uno se libera, cuando uno empieza a entender, viste que dice, estarás en una tormenta. Y la tormenta es como ir a la luz. ¿Por qué estarás en una tormenta? Porque no es volviendo al fácil ejemplo, y precisás, claro. y No, precisás aparte, estar atento. totalmente. Pero date cuenta que con respecto al ejemplo que puse, está la tormenta de uno verse sin su mamá, por ejemplo. Está la tormenta de Claro. sentir que no soy tan amado como me gustaría o que no recibí ese amor que quizás recibieron mis hermanos. Que es el Esa es primer la paso tormenta. Exactamente. para Es como avanzar. encontrarme con los demonios internos, ¿no? Se cae el Pero velo. eso es exacto. Entonces, pero es necesaria esa tormenta, porque esa a su vez va a ser la tormenta que nos fortalezca. Por eso dice, ser consciente de uno mismo significa ir a la luz y revisar tu vida. Esto es magnífico. Y cuando el principio habla de la prisión, de la jaula, son los Exacto. programas que hacemos, los programas que tenemos. Los repetitivos, ¿no? Lo que veníamos hablando. Claro. Y las reacciones, y que ya son adicciones de nuestro cerebro a determinadas reacciones, ¿no? Y las repetimos. Total y sin pensar. absolutamente. Por eso mismo, cuando empiezas a despertar, dice Ramta, empiezas a vivir en un principio de luz. El observador es la luz. ¿Por qué? Porque el observador pone el foco ahí,
en eso cotidiano, en cada aspecto de la vida, en cada aspecto del día, que a veces no es tan fácil porque uno se ve envuelto en un montón de dinámicas a lo largo del día y uno no puede estar todo el tiempo parando y revisando. Pero hay algunas técnicas, por ejemplo, hay unas técnicas que dicen que está bueno que cuando llega la noche uno pueda revisar el día antes de dormirse. Entonces es una forma de decir, bueno, estas cosas me pasaron hoy, en estas actué de determinada manera y en estas actué de otra que por ahí hubiese estado mejor verlas. Porque para nosotros nos resulta muy fácil hacer eso con la historia de los demás. Ah, pero tuviste que haber hecho esto. Claro. Ah, pero tuviste que haber hecho lo otro. Pero mira qué banana que sos, qué sé yo. Sin embargo, nunca jamás lo hacemos con nosotros mismos. Y es en el único y absoluto lugar donde necesitamos incidir. Si será importante ser el observador, será más que importante enfocar nuestra vida y hacer el trabajo. Y siempre, siempre, siempre empieza por el observador. Entonces no hay forma de escaparse de esa realidad. Entonces, para que tengamos vínculos sanos y respetuosos, el primer vínculo sano y respetuoso que necesitamos tener es el vínculo con nosotros mismos. Y para eso requerimos el observador, el monitor de nuestra vida. Me encantó, Ale. Yo no sé vos, pero a mí de la producción me hacen señas que nos queda poquito tiempo. ¿Tenés algún otro Sí, ejemplo? Sí, ejemplos cotidianos hay millones. A mí una de las cosas, te cuento algo, mira, una de las cosas que yo hago a lo largo de todo este tiempo que me he observado, cuando estoy enojada, cuando estoy en una situación que estoy como desbordada, lo que hago, por ejemplo, es bañarme. Entonces, a veces el enojo nos inunda o la situación que estamos viviendo nos sobrepasa. Entonces, también necesitamos observar qué estrategias nos ayudan a volver al eje, a bajarle la intensidad de eso que estamos sintiendo. Entonces, a mí me funciona, por ejemplo, darme una ducha, porque de esa manera el agua es como que me Te vuelve al baja. eje, ¿no? Es como que, sí, que me corre el agua es como una especie de bálsamo, ¿no? Es un aquietador natural. Hay Este, quienes lo que hacen es escuchar su corazón, que para eso mí es es súper otro, difícil, pero usan ese recurso y está muy bueno. eso es excelente también, porque el latido del corazón, yo siempre digo, es la primera música que todos tuvimos, en la conexión antes de ser un cuerpo, éramos un corazón que latía en la panza de nuestra madre. Entonces, es el órgano que nos conoce. Es nuestra cuna interior es nuestro latido. Entonces nuestro latido siempre, siempre, siempre es un bálsamo para aquietarnos. Entonces a veces ponernos simplemente la mano en el corazón y entrar en esa resonancia es algo que nos aquieta. Pero bueno, como consejo fundamental es que cada uno pueda, en la medida que le parezca oportuno ser el observador de sí mismo, al menos al final del día, hacer un repaso. Y créeme, Alejandro, que si uno hace un repaso al final del día de las cosas que pasaron y las elecciones que cada uno hizo, la vida va a empezar a manifestarse desde otro lugar. Qué Y bueno. bueno, Yo me tomé nota, despido. Ale. Buenas. Bueno, un abrazo Gracias, grande Ale. para todos y nos vemos nos escuchamos en realidad en el próximo capítulo. Chau, chau. Abrazo, gente. Nos vemos. Nos hablamos. Nos escuchamos. Ahí va. Chao. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.